Hoy estamos culminando la serie de mensajes de Hey Dios. Este es el tercer mensaje de la serie. Y hoy vamos a estar hablando de algo que te voy a confesar que ha sido, es, y yo creo que va a seguir siendo difícil para mí. Y hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que algo que estamos viviendo, que estamos buscando, o que queremos inclusive es efectivamente la voluntad de Dios y cómo esto se relaciona con nuestra vida cotidiana? Y hay una historia que pasó hace un tiempo que me gustaría contarte. Era parte de una iglesia, ¿no? que tenía un templo, un auditorio, un lugar donde ocurrían las reuniones, que era bastante grande para una iglesia de barrio. Pero obviamente, como toda iglesia, nosotros queríamos crecer. Nosotros queríamos que Dios use a nuestra iglesia, tanto al edificio como a la gente, a la familia de la iglesia, para alcanzar con su mensaje a muchos otros. Entonces, como esta iglesia estaba en el medio de la ciudad, es un poco difícil conseguir un nuevo lugar. Bueno, justamente nosotros en Saddleback nos costó encontrar el lugar en el cual estamos. Bueno, lo mismo pasaba con esta iglesia, ¿no? Soñábamos con tener un lugar más grande y la ubicación era buenísima, por lo tanto no queríamos perder la ubicación. Entonces empezamos a soñar, ¿no? ¿Y qué tal si nos expandemos? ¿Qué tal si abarcamos los lugares que tenemos al lado, atrás? Y bueno, vamos a orar y a ver qué es lo que Dios hace. En esa etapa nos enteramos de que el edificio que estaba justo al lado de esta iglesia se puso en venta. Entonces dijimos, listo, esta es nuestra oportunidad, ¿no? La iglesia no estaba en condiciones económicas de comprar un lugar, pero sabemos que con fe no hay nada imposible para Dios. Entonces empezamos a orar por ese lugar y dijimos, bueno, vamos a hacer una reunión en la cual vamos a efectivamente orar por ese lugar. Y nos pusimos en el lado del templo que la pared daba al edificio de al lado. Entonces apoyamos las manos en la pared en señal de que queríamos consagrar ese lugar para Dios y que queríamos que Él lo usara. Y esa fue nuestra oración. Oramos para que el Señor use ese lugar específico en esa ciudad al lado de nuestra iglesia para su gloria. Y lo sorpresivo fue que el Señor respondió a esa oración. Y efectivamente, el Señor usó ese lugar para su gloria. Pero ¿qué pasó? Pusieron otra iglesia, ¿no? Así que lo que quiero contarte con esta historia es que a veces lo que pedimos, o lo que soñamos, o lo que anhelamos, inclusive en nuestra mente nos juega una mala pasada y ni siquiera sabemos qué es lo que estamos viviendo y atravesando. Sinceramente, ya sabrás que no te voy a traer ninguna solución mágica, ninguna respuesta fácil y sencilla. Me encantaría tenerla, ¿no? Pero la verdad es que hay varias cosas que el Señor nos pide que hagamos y que descubramos de Él y de su persona y de quién es Él, para indicarnos qué camino tomar y por dónde ir. Así que de eso vamos a estar hablando. Y a mí la verdad que me encantaría que sea como la historia de Moisés. Tal vez conozcas o no conozcas la historia de Moisés, pero Moisés era un hombre muy apasionado por su pueblo. El pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba bajo el faraón los tenía como esclavos y los utilizaba para sus construcciones y para sus trabajos más forzosos. Y Moisés en un momento, bueno, ocurren ciertas cosas, termina en el desierto y caminando por el desierto ve una situación muy extraña. Ve un arbusto, un arbolito chiquito que estaba prendido fuego. En el medio del desierto, en llamas impresionantes, increíbles, cosa que no es muy común de ver en el desierto, porque en el desierto no es que hay mucha maleza como para que el fuego se propague. Y cuando Moisés se sorprende y se asombra de eso y se acerca, ahí estaba el Señor. Y la voz de Dios, bien clara y de forma audible, le dijo que vaya a enfrentar al faraón y que le ordene, nada más y nada menos que al faraón, al rey, a la autoridad de Egipto, que deje ir a su pueblo. La verdad que es una tarea magnánima, gigante para alguien como Moisés. Pero la verdad que hoy tenemos decisiones que son
tal vez más fáciles que tomar que las de Moisés, que enfrentarnos a un faraón y decirle que libera a todo un pueblo. Pero no tenemos esa zarza ardiendo, ese arbusto ardiendo, no tenemos la voz audible de Dios diciéndonos, elegí esta carrera, ¿no? Aceptá este trabajo, no sé, comprá esa casa, mudate a este lugar, anda para allá, anda para acá, lo que fuese, ¿no? Y la verdad que si yo escucharía de forma audible, bueno, igual los humanos somos difíciles, ¿no? Yo soy difícil y creo que Dios lo sabe. Pero si escucharía la voz de Dios audible de forma más intencional que la que suelo hacer habitualmente, buscaría la forma de hacer lo que Dios me pide. Entonces, vamos a tratar de descubrir un poco de esto hoy. Hay un pasaje que no está en tus notas, pero que está en Romanos, que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y los que conocemos la Biblia hace un tiempo y venimos a la iglesia, esa frase, esa palabra, ese versículo seguramente lo conocerás. Lo que veíamos muchas veces es la primera parte. Que la primera parte dice, el Señor dice que nos entreguemos como sacrificios vivos para así descubrir cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. No, es necesario tener una entrega. Es por eso que la voluntad de Dios tiene dos formas, ¿no? Primero, Dios tiene una voluntad universal que es igual para todos. ¿Está bien? Dios tiene una voluntad universal que es igual para vos, igual para mí, igual para la persona que tenés al lado. Dios quiere que vivamos una relación con Él, que vivamos en cercanía con Él, que disfrutemos de esa relación a través de su Hijo Jesús. Y que a través de esa relación podamos vivir en sus promesas, podamos vivir en su verdad y podremos descubrir esta voluntad buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. No sé cuál es tu caso, no sé si ya tenés una relación con Jesús, pero quiero invitarte a que lo pienses. Yo creo que si estás viendo este video o estás reunido en una de nuestras extensiones, es porque estás buscando a Dios. Y tal vez encontrar a Dios sea mucho más fácil de lo que pensás. Nuestra cultura nos ha llevado a creer que la relación con Dios es una cuestión de ganarnos esa cercanía o de ganarnos o ser lo suficientemente buenos como para entrar en el cielo. Y no es así. El Señor quiere tener una relación con vos hoy. Y la forma de descubrir esa voluntad que es universal para todos, que es la primera que tenés que descubrir, es entregándole tu vida a Él. Así que si todavía no lo hiciste, te invito a que lo hagas. Puedes hacerlo en este mismo momento, no necesitas ser un lugar especial, no tiene que ser al final de la reunión, no tiene que ser antes de que empiece, no tiene que ser en tu casa, no tiene que ser en una extensión, en el lugar donde estás. Vos podés decirle, Señor, quiero conocerte. Señor, quiero disfrutar esa voluntad tuya que es buena, agradable y perfecta para tu vida. Reconozco que hice la mía, que ya decidí tomar mis caminos, que tomé mis propias decisiones y eso no funcionó. Y ahora quiero aceptarte como Señor y Salvador de mi vida. Puedes hacer esa oración conmigo hoy mismo, ahora puedes decírselo en voz alta. Y si lo haces, queremos saberlo, queremos acompañarte. Ya sea que estés en una extensión, habla con alguien que tengas al lado. Si conoces a algún amigo que sea cristiano, comentáselo, es la mejor decisión que podés tomar. Y queremos acompañarte a seguir creciendo. Pero para poder descubrir más de la voluntad de Dios, necesitamos también entender que hay una voluntad que es única, ¿no? Dios tiene una voluntad única que es diferente para cada uno de nosotros. Y ahí empieza el desafío, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene una vida distinta y el desafío es, bueno, como bien dije hace un ratito, ¿qué carrera voy a elegir? ¿No? ¿De qué voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿No? ¿Con quién me voy a poner de novio o de novia? ¿No? ¿Qué voy a hacer con mi economía, con mis finanzas? ¿Cómo voy a utilizar el dinero que tengo a disposición? Hay un montón de preguntas que la verdad que estaría bueno ponerlas en las manos de Dios y buscar su voluntad,
pero que, como te dije antes, es difícil, es complejo, pero no hay mejor forma que hacerlo acompañado con otras personas que también tienen esta misma voluntad, que siguen en esta misma voluntad universal que vos. Así que la idea es que podamos descubrir juntos un poco de esto. Y en esto de las decisiones, de la voluntad de Dios y de nuestras acciones, si nosotros estamos dentro de la voluntad universal de Dios, ahí comienza todo. Ese es el comienzo. Porque si estamos dentro de la voluntad universal de Dios, es porque queremos agradar a Dios, ¿no? Y nuestro empuje inicial, seguramente es sincero, seguramente es bueno, seguramente es con muy buenas intenciones. Pero no es solo eso, no es únicamente eso. Porque después de que entendemos la voluntad de Dios, empezamos a pensar, bueno, ¿eso qué forma toma? ¿No? ¿Qué decisiones podemos tomar y qué podemos hacer con esta idea, con esto que Dios plantó en mi corazón o esto que consideramos que es la voluntad de Dios personal para mí? Y después también ahí junto con la mente se mezclan, que a veces no es tan ordenado de un paso después del otro, sino que la mente se enmaraña con nuestros deseos, ¿no? Con los deseos de nuestro corazón. Y sabemos que los deseos de nuestro corazón hay unos que son muy buenos y hay otros que son muy malos. Todos tenemos de esos. ¿Okay? Y eso termina llevando a la acción. Entonces, necesitamos de Dios para poder traducir esa voluntad de Dios en acciones concretas. Y que tanto la mente como nuestro corazón no se enmarañen y cambien esa voluntad de Dios. Te lo explico con un ejemplo. Yo me doy manija muy rápido, ¿no? Me doy manija es una expresión que usamos acá en Argentina, no sé si sos de otro país, pero es que te emocionás súper rápido y que enseguida tus pensamientos se escalan mucho más de lo que pensabas, ¿no? Entonces, cuando me quiero comprar algo, a mí me gustan las cosas tecnológicas, y cuando voy a comprarme algo soy muy peligroso porque digo, bueno, pongo un ejemplo de un teléfono. Bueno, tengo tanto dinero que puedo gastar en un teléfono, ¿no? Entonces voy y busco los teléfonos que están en ese rango de precio. Pero obviamente cuando busco los rangos de precios, hay algunos que salen un poquito más, hay algunos que salen un poquito menos, y veo que el que sale un poquitito más tiene, bueno, 4 GB más de RAM, tiene una cámara de 5 megapíxeles más, y tiene una suscripción a no sé qué, y tiene inteligencia artificial incluida en el sistema operativo, y digo, bueno, pero por tanta plata, por 20.000 pesos más, la verdad que me compro este teléfono. Y cuando digo, bueno, pero este teléfono, pero mirá, tal vez no me cambie un teléfono tan seguido, tal vez me convenga estirarme un poco más y comprarme, y así, y termino eligiendo el iPhone 84 de 256 GB, y cuando llega mi pensamiento hasta ahí, miro la realidad del precio y digo, no, ¿a dónde me fui? ¿No? ¿A dónde terminé de los 200.000 pesos que me pensaba gastar para comprarme un teléfono? ¿No? Y nos pasa siempre. A mí me pasa siempre, constantemente. No sé cómo sos vos, todos tenemos personalidades distintas. Pero lo bueno es que podamos detectar cuál es la voluntad de Dios más allá de nuestros pensamientos y de nuestros deseos. No es una tarea fácil, pero te quiero contar 5 pasos de cómo podemos empezar a construir esa relación con Dios y cómo podemos descubrir su voluntad en nuestra vida. Y lo primero es comenzar con la oración. La oración es súper importante para nuestras vidas. Hay un pasaje que está en Santiago 1:5 que dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. La voluntad de Dios está cerca. Y Él quiere darte sabiduría para que puedas discernir cuál es su voluntad. Nosotros la oración la hemos interpretado, hemos hablado muchas veces de la oración. Es más, el pastor Andy hace 2 semanas hizo un mensaje que hablaba sobre la oración también y de cómo escuchar la voz de Dios. Si no lo viste ese mensaje, te recomiendo que vayas y lo escuches. Lo subimos hace 2 semanas en nuestro canal de YouTube. Podés verlo. Pero necesitamos utilizar la oración para relacionarnos con Dios. Y los cristianos
Y todo el mundo, creo, piensa en Dios automáticamente como alguien a quien pedirle cosas. Y nuestra versión inicial de oración es el pedido. Yo creo que el 90% de las personas, estoy tirando una estadística al aire, no vayan a buscar estudios académicos al respecto, pero yo creo que la mayoría de las personas, cuando piensa en qué momento decidís orar en tu vida, el 80% de seguro es en momentos que tenés que pedirle algo a Dios. Que estás atravesando una situación difícil, que necesitas algo, que no llegas a fin de mes, que estás teniendo problemas en tu trabajo, que estás... La necesidad y nuestros dolores disparan la oración por pedidos. Pero este pasaje no habla de ese tipo de pedidos. Habla de otro tipo de pedidos. Habla de que le pidamos a Dios sabiduría. Y esa es la oración que hizo Salomón. Salomón le pidió sabiduría a Dios y él se la concedió. Y bueno, yo soy papá y a mí me pasa, ¿no? que mis hijas vienen, bueno, la más grande, la más chiquita todavía es muy chiquita para pedir, igual ya empieza a pedir cosas, pero la más grande viene y me pide algo. Y cuando me pide algo ya cambia la voz. O sea, ella es muy jolgoriosa, tiene una voz muy fuerte y muy arriba. Y cuando viene a pedirme algo, "Ah, ¿qué?", le digo yo. Le digo, ¿qué? Háblame más fuerte porque no te escucho. No, que si podemos comprar unos caramelitos, ¿no? Entonces, eso somos un poco nosotros. La verdad que algo imposible para todo padre, si sos padre o sos madre, lo vas a saber. Me encantaría que mi hija venga y me diga, papá, ¿es sabio comer caramelos o gastar dinero en caramelos en este momento? Eso sabemos que no va a ocurrir. Pero los que somos padres nos encantaría que nuestros hijos nos den la oportunidad de enseñarles en vez de comer caramelos y cosas que les hacen mal a los dientes y al estómago y que comen en cantidades después, ¿no? Ahora, nosotros los adultos hacemos exactamente lo mismo con Dios. Nos acercamos en los momentos de necesidad, que estás bien, no digo que esté mal. En los momentos más duros hay que estar muy aferrado a Dios y más aferrado a Dios que nunca. Pero necesitamos pedirle sabiduría a Dios. Necesitamos adelantarnos a las decisiones difíciles. Necesitamos adelantarnos a lo que va a venir. Porque si no, vamos a estar viviendo constantemente preocupados por los problemas que tenemos ahora y no dejando que Dios obre a futuro en nuestras vidas y a través nuestro. Entonces, te invito a que hagas esta oración de buscar a Dios con sinceridad y de pedirle de su sabiduría. Es más, este mismo pasaje, en otra versión, dice así: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. ¿Okay? La versión anterior decía, sin menospreciar a nadie. Esta dice, no los va a reprender por pedir sabiduría. Y necesitamos pedirle más cosas a Dios. Necesitamos pedirle más de su amor, más de su sabiduría, más de su esperanza en nosotros, ¿no? Necesitamos ser llenos cada vez más de Él. Y Él es cada una de esas cosas. Así que pidámosela. No hay nada que podamos pedirle que nos separe del amor de Dios en Cristo Jesús, también dice su palabra. No hay nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada. Y eso también te incluye a vos. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que pedile sabiduría. La oración, la relación con Dios constante, cercana, sincera, cotidiana, es lo que va a alimentar tu sabiduría, que en realidad no es otra cosa que la sabiduría de Dios. Y el segundo punto es dedicar tiempo a buscar en la palabra de Dios. Y a mí me llama mucho la atención, en realidad creo que en tus notas no dice buscar, pero yo lo agregué porque esa es la forma en lo que decimos. Necesitamos pasar tiempo buscando a Dios en su palabra, ¿no? Decimos eso. Y también hubo algo que me pasó hace un tiempo que me quedé solo en casa. Mi esposa con mis hijas se fueron a un viaje cerca, acá a la ciudad de Rosario, y me quedé un fin de semana solo. Dije, este es mi momento
de tal vez mirar esas películas que tal vez tienen alguna escena de acción y tal vez la nena por ser chiquitas no pueden verla y ese tipo de cosas. Entonces, el sábado de la noche, el día de tranquilidad, el día que era, la noche que era para mí, a las 8 de la noche me senté en el sillón enfrente de una tele a ver una película de acción. Y cuando la empiezo a ver, se corta la luz. Me quería, como decimos, pegar 3 corchazos. Se nos corta la luz no solo en casa, se corta la luz en todo el barrio. Salgo a mirar por la ventana, había una oscuridad que digo, bueno, tal vez sea la fase de nuestra casa. No, toda la ciudad estaba sin luz. Así que fue una frustración completa. Primero, además, como buen hombre, no me acuerdo dónde están las cosas, así que me acuerdo que teníamos velas, pero ni siquiera me acordaba dónde estaban. Creo que el celular estaba casi sin batería, entonces un desastre. La verdad que esa noche fue un desastre porque ni siquiera podía leer, porque a la luz de la vela hay que esforzarse mucho y demás. Entonces, bueno, pude encender las velas, y nada. Sobreviví a la noche y a las 2 horas, ya eran las 10 de la noche, ya no tenía más ganas de nada. Bueno, el otro día, domingo, tenía que levantarme temprano para venir a la iglesia y estar todo el día acá. Entonces me fui a acostar y cuando me fui a acostar vuelve la luz. Dije, no voy a ver la película ahora. Pero bueno, ¿por qué te cuento todo eso? Porque en ese momento, la búsqueda, ¿no? Cuando se cortó la luz, yo fui a buscar algo para iluminar. No tenía el celular a mano, fui a tratar de encender la cocina, a buscar un encendedor, a buscar velas, y esa fue mi acción proactiva a la falta de iluminación. Yo no podía ver nada, pero yo tenía que buscar, una persona, un ser humano, un ser pensante, tenía que buscar un objeto inanimado. Algo que estaba ahí, no sé dónde, y lo tenía que buscar desesperadamente para no darme el dedito, porque además estaba descalzo, no darme el dedito chico del pie contra un mueble o llevarme puesto a mi perro, que además es un perro grande que estaba dentro de casa. O sea, era muy difícil esa situación de salir a buscar algo que necesitaba. Ahora, déjame decirte algo. Cuando buscamos en la palabra de Dios, la palabra de Dios no es un objeto inanimado. Sí, tal vez el libro en el cual está plasmado la palabra de Dios. El objeto en sí no tiene ningún valor. Pero Dios quiso revelarse en toda su majestuosidad, en toda su infinidad. Él decidió dejarnos palabras escritas para que nosotros podamos entender, descubrir y conocer su voluntad y el camino. Y no hay forma en la que podamos conocer su voluntad si no conocemos su palabra. Pasar tiempo con la palabra de Dios es súper importante. Yo me imagino esto no tanto como viene el ejemplo que te di de una persona buscando algo inanimado, un objeto, sino había un programa acá en Argentina hace mucho tiempo atrás que se llamaba Gente que busca gente, ¿no? Entonces traían a una persona al estudio de televisión y contaba la historia de una persona que conocía hace mucho tiempo y que después perdió contacto con él y bueno, hacían todo un programa muy emotivo y la producción obviamente se encargaba de buscar a esa persona y al final lo traían, lo ponían atrás de un telón, creo, salía por la puerta. Entonces la persona muy emocionada descubría que ahí estaba la persona que tanto había significado para él en momentos tan duros o tan felices de su vida y había un reencuentro. Y a mí, salvando las distancias, ¿no? de comparar a Dios con un programa televisivo, ¿no? Pero me gusta pensar que tiene algo de analógico, de analogía, ¿no? Esto de que nosotros somos esa persona que está buscando a su amigo y hay toda una producción, hay todo un equipo, hay todo un mundo de personas que sale a buscar a esa persona y que puede ver en su totalidad lo que está ocurriendo. Puede vernos a nosotros en nuestro dolor, en nuestra necesidad y también puede tener toda la información del contexto hasta del paradero de la persona que estaba buscando y traerlo y acercárnoslo. Y eso es un poco lo que hace la palabra de Dios de vuelta, salvando las distancias con una analogía tan imperfecta como esa. Pero eso es lo que hace la palabra de Dios. Él nos conecta, la palabra de Dios, la Biblia, nos conecta con Dios, con el corazón mismo de Dios,
con la voluntad misma de Dios. Y esa es la única forma en la que cuando estemos atravesando situaciones difíciles, el Espíritu Santo puede activar esa memoria, puede activar ese versículo que leíste, puede activar ese pasaje que leíste en tu devocional, puede activar ese pedacito de texto en el cual Dios te habló en tu día o en la semana, de su palabra, y traerte esa voz de consuelo, traerte esa palabra de confianza, traerte esa palabra de seguridad, traerte esa palabra de decisión, traerte esa palabra de paz que necesitas en ese momento. Pero eso no puede ocurrir si no pasamos tiempo con la palabra de Dios. Y déjame decirte una cosa más que no está en tus notas, pero me gustaría que si tienes una lapicera que lo anotes, y es que la voluntad de Dios nunca contradice su palabra. ¿Okay? La voluntad de Dios nunca contradice su palabra. Pero si vos no conoces su palabra, no vas a poder conocer tampoco en su totalidad la voluntad de Dios. Cuando pasás tiempo con la palabra de Dios, Dios te brinda su dirección. Y queremos compartirte 3 puntos más, pero para los próximos 3 puntos le voy a invitar al pastor Damián, que va a venir a compartir también con ustedes. Gracias, Pastor Rubén, por lo que compartiste. La verdad que está bueno pensar que uno puede buscar la voluntad de Dios a través de la oración. También el estar tiempo en la palabra, eso nos lleva a que podamos tener, como dice el versículo, luz en esto. Y hay una tercera cosa que podemos hacer para saber cuál es la voluntad de Dios, y es buscar consejos sabios. ¿Sí? Muchas veces nos mandamos, ponemos la cabeza para adelante como si fuéramos toros y le damos para adelante y no consultamos. A veces decimos, ok, no está mal lo que voy a hacer, no es algo malo, no es algo que contradice a la Biblia, y me parece que está bien. Pero muchas veces puede suceder que no sea el tiempo correcto, puede ser que no sean cosas que realmente necesitemos. Vos podés pensar y traer a tu mente cosas que pudieron haber pasado que fueron así, o tal vez cosas que estás por pasar y necesitas tomar, decisiones, y está bueno que puedas tener estas consideraciones. Buscar consejo sabio. Creo que el libro por excelencia de la sabiduría es el libro de Proverbios, y ahí en el Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Así, muy cortito, conciso. Escuchar consejo, aceptar la corrección cuando hay que cambiar algo, y eso te lleva a la sabiduría. Y también hay otro pasaje ahí en el mismo en Proverbios, en el capítulo 12, versículo 15, que dice: al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. ¿Sí? En muchas partes de la Biblia, inclusive Jesús en sus parábolas utiliza esta analogía del necio y el sabio, ¿no? Y yo creo que es muy acertado, porque muchas veces, si bien no lo tenemos en nuestro vocabulario coloquial, es decir, qué sabio, qué sabiduría, o qué necio que sos, o qué necio que soy. Pero muchas veces nos manejamos de esa manera, ¿no? Y generalmente, no sé por qué, pero tendemos más al necio, de creer que sabemos todo, creer que tenemos todo bajo control, creer que podemos manejar las cosas y va a salir todo ok. Y la verdad que no siempre es así. Entonces está bueno poder buscar consejos. Y yo te quisiera animar a que puedas pensar en tres tipos de personas a las cuales vos podés pedir consejo. Porque siempre es bueno pedir consejo a personas físicas reales, ¿sí? Muchas veces pueden ser profesionales, a veces pueden ser personas cercanas. Y, por ejemplo, puede ser hablar con alguien que conozca a Jesús mejor que vos.
una persona, un líder, un amigo que vos sabés que está, que lleva un tiempo más que vos en el camino con Jesús y puede tener algún tipo de consejo que más allá de la vivencia de vida pueda aconsejarte a través de lo que tal vez ya leíste y oraste y te puede aconsejar. Otro tipo de persona es hablar con alguien, por ejemplo, que conozca mejor el tema que vos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si tenés que tomar decisiones, como ponía el ejemplo el pastor Rubén, ¿no? De comprar cosas o de hacer algún gasto de algún tipo o de comenzar una carrera o de emprender algo que tiene que ver con ciertos conocimientos. Bueno, pedir consejo a personas que están en ese tema. Por ejemplo, si querés comenzar una carrera y, no sé, medicina, abogacía, administración de empresa. Bueno, charla con gente que está en la carrera, que está estudiando o que ya la hizo y puede aconsejarte, decir, mira, fíjate, este tipo de materias son muy buenas o tal vez la carrera está muy buena pero no tiene tanta salida laboral o bueno, no sé, infinidad de cosas. Siempre es bueno preguntarle a personas que ya pasaron por ese camino para que puedan aconsejarte y tal vez te dicen cosas que pueden servirte, ¿sí? Y el otro tipo de personas es, por ejemplo, personas que te conozcan muy bien, ¿sí? Personas que conozcan cuáles son tus habilidades, cuáles son tus tendencias, cuáles son tus impulsos, ¿sí? Personas, ahí tenés que ir a amigos más cercanos, tal vez a tus padres, no sé cómo será tu relación, pero a veces es importante venir a personas que te conozcan para saber si la decisión que vas a tomar está acorde a cómo sos vos realmente y si vas a poder funcionar. No quiere decir que la persona te va a decir lo que tenés que hacer o lo que no tenés que hacer. Son consejos que pueden traer sabiduría, que pueden despertar otros pensamientos que te ayuden a tomar decisiones importantes. Está bien que ores, está bien que vayas a la palabra y está bien que pidas consejo a otros. Y eso es muy importante. Y luego también podés, en cuarto lugar, otro de los consejos que te podemos dar para buscar la voluntad de Dios es examinar tus motivos, ¿sí? Muchas veces queremos cosas o emprendemos cosas y por ahí los motivos pueden ser muy buenos y a veces no. A veces nos podemos equivocar y por ahí no tener tan claro es algo que me entusiasma, es algo que vi y me gusta y uy, me despertó algo, pero por ahí necesito examinar los motivos por los cuales quiero tomar tal o cual decisión, ¿no? Y acá hay un pasaje muy interesante, David en el Salmo 139, versículo 23 al 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame en el camino eterno. ¿Sí? La verdad que es una oración hermosa que uno puede tener con el Señor. Señor, examíname. A ver, yo por ahí no me doy cuenta. No me doy cuenta. Por ahí yo creo que los motivos son correctos, pero puedo equivocarme. Entonces, examíname y trae a mi mente, trae a mi cabeza cuáles son los motivos y las intenciones realmente de mi corazón y si eso condice con lo que vos enseñás en tu palabra, ¿sí? Y esto sumado a la oración y a los consejos pueden traerte mucha más claridad, ¿sí? Yo muchas veces no soy de tomar buenas decisiones y eso también a veces me pasa que yo no soy como el pastor Rubén que es así mandado, yo soy más cauto y tal vez tendría que reconocer que un poquito más miedoso, entonces soy de la tendencia más a revisar o a pedir consejo,
¿no? Y no a mandarme tanto así con locura. Y está bueno pedirle a Dios eso. Dios examina los motivos que yo tengo eh, y quiero que vos me guíes realmente, ¿no? En lo que yo voy a emprender. Y cuando uno le pide consejo a Dios, esa es la parte fácil. Es la parte fácil decir, ok, Dios, como decía recién, examíname y todo, y está bárbaro. Pero después viene la parte difícil, cuando Dios dice, ok, bueno, ya que me lo pediste, bueno, veo que muchas veces te estás guiando por la ira, querés hacer algo, tomaste la decisión de hablar con alguien y estás buscando mi voluntad, pero realmente te estás guiando por la ira o tal vez puede ser por envidia, ¿sí? Y ya que me lo preguntás, por ahí noto que sos un poco inseguro y necesitas revisar cosas. Y bueno, ahí cuando Dios contesta, ¿sí? En ese examinarse a sí mismo y pedirle al Señor que revele esas cosas, por ahí son cosas que duelen y nos llevan a, a tomar otras decisiones. No digo que esto sea malo, todo lo contrario, pero a veces es fácil decir, Señor, examina mi corazón, pero cuando viene el examen, ¿sí? No nos gustan los resultados porque nos encontramos con quienes somos realmente y descubrimos que la motivación y los motivos que tenemos para tomar las decisiones que tenemos que tomar o los caminos que tenemos que agarrar no son los correctos, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que volver a calibrar, ¿sí? Y ahí yo creo que una buena oración también es decirle, bueno, gracias. Gracias Dios por mostrarme cómo avanzar. Y cuando oramos y estamos tiempo en la palabra, llevamos tiempo en la palabra y buscamos que nos dé luz, nos ilumine el camino, pedimos consejos sabios y esos consejos nos ayudan a poder entender y luego de eso revisamos nuestras motivaciones. Entonces, tal vez estamos listos como para dar pasos y avanzar con confianza. ¿Sí? El Salmo 37, en versículos 23 y 24 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él se deleita en su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostendrá su mano. Qué hermoso pasaje. Lo vamos a dejar ahí en la pantalla un cachito. Te voy a dar unos segunditos para que vos lo vuelvas a leer. ¿Sí? Yo lo voy a volver a leer y para que puedas pensarlo y considerarlo porque realmente es muy interesante. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él se deleita en su camino. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostendrá su mano. ¿Sí? En otra versión dice, aunque tropiece, no va a caer, porque el Señor lo va a sostener de su mano. Y eh, eso me da a pensar y tal vez me alienta de que a veces nosotros creemos que cuando estamos en la voluntad de Dios, vuelvo a repetir porque está bueno recordarlo, oramos, estuvimos en la palabra, pedimos consejo, examinamos los motivos y nos decidimos a avanzar, creemos que todo va a ser increíble y va a ir todo viento en popa, pero acá la palabra dice que el Señor ordena los pasos, pero podemos tropezar, ¿sí? Podemos tropezar. Es probable, es posible que nos pase porque somos humanos y porque tenemos debilidades. Entonces, eso puede suceder, aún estando en la voluntad de Dios. Pero lo más importante es que cuando estamos en la voluntad de Dios, por más de que tropecemos, el Señor nos sostiene de su mano. Y eso realmente, por lo menos a mí, me trae mucha paz. Y
Yo cada vez que oro, siempre le agradezco a Dios eh, eh, de que le importa lo que le digo. O cuando oro por otra persona y le pido a Dios, Dios te pido por tal persona, por la situación que está pasando, me encanta agradecerle a Dios y pensar que el Dios del universo, el Dios creador de absolutamente todo lo que existe, le importa lo que le estoy diciendo. Le importa y le gusta escucharme. Esto a mí me impacta de una manera increíble. Entonces, ¿cómo no pensar que aunque nos tropecemos, el Señor no nos va a dejar caer, porque Él nos sostiene de su mano? El amor del Señor, así como es su voluntad universal, como veíamos al principio, es en ese amor tener una relación con nosotros. Y si Dios quiere tener una relación con nosotros, no es a medias tintas, no es un poquito, no es si solamente hago las cosas bien, quiere tener una relación conmigo. Y cuando Dios tiene una relación con alguien de su creación, sabe con quién trata. Sabe con quién trata, con Damián. Sabe que Damián falla, que Damián se equivoca, que Damián duda, que Damián a veces no toma buenas decisiones. Sin embargo, el Señor quiere tener una relación conmigo y así con vos y así con las personas que tenés a tu alrededor. Y eso, por lo menos, a mí me llena de paz, de esperanza y me anima a poder tomar pasos de confianza. ¿Sí? Y cuando uno piensa en esto, eh, también nos lleva a pensar que cuando, como decía al principio el pastor Rubén, de que es cuando tenemos la guía, Moisés, cuando el Señor le dio las directivas, fue súper específico: anda al faraón, decile lo que tenés que hacer, y estaba todo claro. Si todo nos viniera de esa manera, como decía, que escuchamos la voz y todo, es como que sería fácil. Es como si fuera un GPS, ¿no? Que dice, doble a la izquierda, vaya a la derecha, tome la calle tal y va a llegar a la meta. Y si me confundo, recalcula y me hace una ruta. No siempre es así. Y muchas veces pensamos que de donde estoy yo a la voluntad de Dios hay un camino como este que vemos ahí en pantalla, ¿eh? Derechito y que funciona increíble, y que todo va viento en popa, ¿no? Y la verdad que si tenemos un poquito de trayecto acá en esta tierra, tenemos un poco de experiencia, vamos a saber que lo más probable es que el camino ahí del mapa sea más parecido a esta imagen, ¿no? A veces tenemos cosas, días mejores, días peores, como es algún tropiezo, el humor está mejor o no tanto. Nunca es tan lineal, nunca es tan lineal como uno piensa. Recuerdo una anécdota que fue una de las cosas que me marcó en mi vida. Llevábamos 2 años de novio con mi esposa, con mi actual esposa, y bueno, ahí tomamos la decisión de casarnos bueno, pusimos la fecha, vimos ahí el calendario y nos pareció bien una fecha y eso. Y bueno, la realidad es que no teníamos nada. Estábamos en una época de acá de la Argentina que no había mucho poder de ahorro y realmente estábamos teniendo, digamos, era un paso de fe y no tanto algo que era concreto, ¿no? Pero bueno, caminamos hacia ahí, fueron 6 meses, en esos 6 meses yo conseguí un mejor trabajo que el que tenía, comencé a trabajar en un banco. Ella es docente, es maestra y también estaba trabajando en una escuela y
comenzó a trabajar en otro trabajo mejor, como en una empresa, ahí en la parte de recepción, y le estaba yendo muy bien. Y bueno, iba todo viento en popa, y resulta que las cosas en el país empezaron a ponerse muy raras y muy complicadas. Para los que saben, estoy hablando del año 2001, y los que saben cómo es, se darán cuenta de lo que estoy hablando. Y bueno, resulta que teníamos ya preparado todo, la iglesia, el vestido, la torta, todas las invitaciones mandadas, y una semana antes de casarnos me despiden del trabajo a mí, junto con muchos más, porque bueno, estaba viviendo una crisis económica tremenda, se estaba viendo toda la economía al suelo del país, y los bancos obviamente estaban agarrando sus valijas y se estaban yendo y estaban empezando a despedir mucha gente. Para mí eso fue un golpe enorme, y no les quiero mentir, fue muy difícil levantar el teléfono y tener que llamar a mi futura esposa y decirle, mira, acaban de echarme del trabajo, no voy a tener trabajo y no sé cuándo voy a conseguir trabajo. Y así lo hice. La llamé y le dije, mira, tengo una noticia que darte, no es muy buena, me acaban de despedir. Obviamente sabíamos por la situación del país que eran cosas que podían llegar a pasar, obviamente no era lo que esperábamos que me suceda, pero en ese momento la pregunta fue, ¿qué hacemos? Y retroceder era mucho más difícil que avanzar, por más situación mala que tuviéramos. Y lo primero que nos vino a la mente fue, eh, hace 6 meses, cuando pusimos la fecha, no teníamos absolutamente nada y dimos un paso de fe. ¿Qué tipo de fe sería si cuando la situación se pone complicada nos echamos para atrás, ¿no? Entonces, si fue un paso de fe, vamos a seguir confiando en el Señor, en quien depositamos nuestra fe, y Él va a proveer. Y después, bueno, gracias a Dios sucedió todo, nos casamos, fuimos a la luna de miel. Previamente yo empapelé la capital federal más o menos con mi currículum y tocando contactos, y gracias a Dios cuando volví tenía, creo que hasta 3 entrevistas de trabajo bastante seguras, y luego conseguí trabajo y fue todo bien. Así que, a qué viene todo esto? Tal vez vos te estás preguntando, con todos estos consejos, si oro, si leo la palabra, si pido consejo, si examino mis motivaciones o mis motivos, y si me arriesgo a avanzar con confianza, entonces va a ser todo viento en popa. Yo te diría que sí, yo te diría que sí. Y no porque el camino no vaya a ser sinuoso. Yo creo que el camino se va a parecer más a este que ves ahora en pantalla, ¿sí? Está mucho más relacionado. Y te puedo contar un montón de anécdotas. En la Biblia está lleno, si hay algo que me apasiona de la palabra de Dios, es que nos cuenta historias de personas y no trata de maquillarlas, las muestra tal cuales son. ¿Sí? Muchas veces nosotros tratamos de mostrar nuestra mejor cara, como yo digo, a veces vivimos vidas de Instagram y mostramos la mejor foto. Mostramos esa foto porque nos sacamos 15 primero que descartamos, y mostramos la mejor cara y parece que esa es la que siempre está, ¿no? Pero las cosas no son así siempre. En el caso de Moisés, Dios le dice, anda al faraón, decile que deje ir a mi pueblo y que me adoren en el desierto. Y él fue confiado, le puso sus peros, pero finalmente fue. Y la realidad es que el faraón le dijo no. Y a partir de que el faraón le dijo que no, el camino empezó a ser como esa imagen que vimos recién. Empezó a desviarse, ya no era recto. Entonces pasaron las de las plagas, el pueblo salió de Egipto, pero después empezaron a haber problemas, tenían el mar adelante
y decían, uy, hubiera sido mejor quedarnos, ahora o nos vamos a ahogar o nos va a matar el ejército que los perseguía. Pero el Señor abrió camino, ¿sí? Y pudo ver Moisés como el Señor fue contestando, pero el camino se hizo sinuoso, ¿sí? Y yo creo que eh, es algo que es algo bueno de pensar y quiero que lo anotes esto, que la voluntad de Dios se descubre en el camino. Y yo creo que eso se asemeja más a esta imagen. Es muy parecida a la anterior, pero acá tiene, en el camino nos vamos encontrando con la oración, con la palabra, con el consejo, con el examen interior y nos lleva a poder tomar decisiones. Y también algo que tenés que tener en cuenta es que cuando pensamos en dar pasos de confianza, la confianza no es igual a certeza, ¿sí? No es igual a certeza. No es que ya sabes todo, no es que va a suceder todo, sino que el Señor te va a ir guiando, ¿sí? Me encanta pensar de que Dios no nos revela el futuro. Mucha gente consulta a divinos o a supuestos adivinos y a personas que supuestamente le van a decir qué les va a pasar y todo, y quieren saber qué me va a pasar, qué voy a hacer, con quién me voy a casar, cómo van a estar mis hijos, cuándo me voy a morir, cómo va a ser mi vida. Y yo creo firmemente que si uno conociera el futuro tal cual va a ser, sería devastador para nosotros. Y como Dios es sabio y nos conoce, Él no nos revela el futuro de manera masiva, sino que nos va revelando en el camino cuál es su voluntad. Y si nosotros perseveramos en la oración, eh, estamos en la palabra y nos deleitamos en la palabra y le permitimos a Dios que a través de su palabra nos dé luz. Si pedimos consejos de sabiduría, consejos de personas que no nos van a decir lo que nosotros queremos escuchar, sino realmente lo que necesitamos escuchar. Si le pedimos a Dios que examine nuestro corazón y vea nuestras motivaciones, si son correctas y corrija, entonces podemos dar pasos de confianza a pesar de que no veamos el futuro con toda la claridad. ¿Sí? Y te dejo esta reflexión y ya termino. Y antes de orar, eh, quiero dejarte esta reflexión, muy parecida a la anterior que anotaste, es que la voluntad de Dios no es un fin a donde llegar, sino que es un camino a recorrer. ¿Sí? Así que bueno, vamos a orar y gracias Dios porque nos hiciste de una manera increíble y nos creaste para tener una relación con nosotros. Gracias porque esa es tu voluntad para todo ser humano, para todo hombre, toda mujer. Señor, poder tener una relación con vos y poder llegar a conocerte. Pero gracias también porque nos has dado una voluntad, un propósito individual para cada uno. Gracias porque no somos hechos en serie, sino que has puesto propósito en nuestra vida. Señor, y gracias porque también nos das la manera de cómo encontrar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, guíanos a tomar buenas decisiones, guíanos a rodearnos de personas que nos den buenos consejos. Señor, guíanos en tu palabra a descubrir, Señor, qué es lo que querés para nosotros. Eh, Examiná nuestras motivaciones para que sean las correctas y, Señor, llévanos a tomar decisiones y a dar pasos de fe, pasos de confianza, Señor, donde sepamos que por más de que tropecemos, tu mano no nos va a soltar. Señor, gracias porque sabemos que si es tu voluntad y si es lo que vos querés para nosotros, vas a hacer que funcione. Señor, guíanos a tomar buenas decisiones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que bien. Mi nombre es Damián, yo soy uno de los pastores de aquí de la iglesia Saddleback, Buenos Aires. Mi área es la alabanza de adoración o worship. Y bueno, en esta ocasión, este fin de semana, vamos a estar teniendo trayendo el mensaje junto con el pastor Rubén, que es el pastor de Conexiones, grupos pequeños. Y la verdad que va a ser hermoso, va a ser un privilegio para nosotros compartir con ustedes todo lo que el Señor puso en nuestro corazón a través de un tema muy pero muy interesante, así que no te lo pierdas.